hablando acerca de las misiones. Hermanos, tenemos que hablar que las misiones es el corazón de Dios. Y que las misiones, hermanos, es hablar de hombres que Dios llama al ministerio. Es hombres que Dios ha colocado, tiene un llamado especial, que Dios ha puesto una carga en su corazón. Y que estos hombres se preparan y comienzan a servir a Dios de un corazón sincero, de un corazón sin esperar nada a cambio. Hermanos, y antes de poder comenzar, nosotros conocemos a un pastor allá en la ciudad de Lima. Es un pastor, se llama Marco Aguilar. Hermano, él entregó su vida al Señor en una iglesia, más de 40 años a una iglesia aquí en Lima. Hermano, subieron diferentes problemas. El hermano y el pastor vivían en la iglesia, en el cuarto piso, creo, de la iglesia. Hicieron un apartamentico allí, hermanos, no nada lujoso, hermano, pero allí algo para poder tenerlo. Lamentablemente, hermanos, en el transcurso del tiempo hubo problemas en la iglesia, hubo comentarios del pastor, y hermanos, y también sus hijos no estaban haciendo las cosas correctas. Pero hermano, lamentablemente la iglesia tomó la decisión de sacar al pastor de la iglesia. Y lo sacó, hermanos, en una noche, le dieron para que en una noche sacara todas sus cosas del pastor. El pastor estaba predicando bien, el pastor estaba haciendo su trabajo, pero hermanos, en la iglesia se reunieron algunos diáconos, algunos líderes de la iglesia, tuvieron una reunión en la iglesia y hermanos, lamentablemente dijeron, ya que no queremos que sea nuestro pastor, inmediatamente quiero que salga. Le dieron una noche para que sacara sus cosas. Literalmente sus cosas estuvieron al frente de la iglesia en un parque durante 2 días con bolsas tratando de cubrirlas para que alguien le diera algo para poder guardarlo. El hermano estaba tratando de comprar un terreno cerca de la iglesia. Hermanos, los hermanos ayudaron para que puedan terminar de comprar este terreno. Llevó todas sus cosas en el tercer día en este terreno y ahora mismo está tratando de luchar, de poder tener agua, poder tener luz, poder tener aguas negras, porque no tienen nada. Es triste esta historia. Es triste esta historia, de saber que hay hombres de Dios que han entregado su vida al servicio del Señor, han entregado el tiempo de su vida, han entregado el tiempo de sus familias, han entregado sus dones y talentos. Y lamentablemente muchas personas y muchas iglesias no reconocen el trabajo que hacen los hombres de Dios, y especialmente los misioneros. Hermanos, y yo quiero que este mensaje no pueda salir como un mensaje tratando de cuidarme a mí, porque Dios sabe mi corazón. Dios me ha cuidado y Dios es mi herencia, Dios es mi cuidado, Dios es mi protección. Pero sí quiero enseñarles a la iglesia de lo que debe de cuidarse la iglesia y cómo tienen que reconocer a los hombres que están llevando la palabra del Señor. Sé también de que no todas aquellas personas que están trabajando en el ministerio, son pastores y misioneros, han dado el ejemplo que deberían de dar el ejemplo. Pero a la vez, hermanos, nosotros como iglesia y como cristianos debemos saber cómo debemos de reconocer a los llamados de Dios. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que sucedió aún con el apóstol Pablo. Y vamos a ver esto. 2 Corintios capítulo 10, por favor, versículo 8 al 13. 2 Corintios capítulo 10, del versículo 8 al versículo 13. Si lo tienes ahí, di un fuerte amén. Amén. Yo voy a leer, ustedes siguen con la vista. Dice: porque aunque me gloríe, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para, sobre esa palabra, edificación, y no para destrucción. No me avergonzaré. El apóstol Pablo dice, si tenemos alguna autoridad, esa autoridad debe ser utilizada para la edificación del cuerpo de Cristo y no para destrucción. Yo como decía, hay muchos hombres, pastores y líderes, no soy para quien juzgar, pero tampoco no puedo cubrir las cosas. Y hay pastores que utilizan esta autoridad no para edificar, sino para destruir personas, para destruir personas y aún familias. El apóstol Pablo dice, si tengo una autoridad es para edificar. Versículo 9, por favor, para que no parezca como que os quiero amedrentar por carta, porque la verdad, sobre esta palabra, ayúdame, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice, porque la verdad dice, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Había un problema. Estaba hablando del apóstol Pablo y diciendo, hay unas personas por ahí que dicen que sus cartas son muy fuertes, pero cuando hablamos de lo personal son muy débiles y sus palabras son menospreciables. Versículo 11. Esto tenga en cuenta tal persona. El apóstol Pablo sabía quién era la persona. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en palabra por cartas, estamos ausentes, lo que, hermanos, lo seremos
también en hecho estando presentes. Oye, hermano, acá se armó el problemón. Porque había unas personas que estaban hablando en contra del apóstol Pablo. Había personas que dentro de la iglesia en Corinto, que él había comenzado, que él había dado tiempo de su vida, estaban hablando y estaban diciendo, él está diciendo cosas. Y él dice, si para ellos que dicen que mis cartas son fuertes, tengan la plena seguridad que cuando llegue a ustedes también seré fuerte. Si hasta el momento no lo he hecho fuerte, cuando llegue arreglaré el problema y seré fuerte. Por favor, vamos al versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos como algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Porque nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla de Dios. Nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. El apóstol Pablo dice, si de alguna manera me he gloriado, me voy a gloriar a la regla de Dios. ¿Y cuál era la regla de Dios? Versículo 17, por favor. Versículo 17 dice, mas el que se gloríe, ayúdame por favor, gloríese en el Señor. Si de alguna manera el apóstol Pablo se estaba gloriando, se estaba jactando, se gloriaba en el Señor y lo que Dios había hecho. Pero muchas personas, hermanos, hablaron del apóstol Pablo. Muchas personas acusaron del apóstol Pablo. Y hermanos, hoy en día tenemos que hablar, cuando hablamos de las misiones, tenemos que hablar acerca de reconocer verdaderamente a aquellos hombres que Dios ha llamado a su ministerio. Espero en el Señor que este mensaje sea de gran bendición, nos ayude, hermanos, a poder entender que nosotros debemos de reconocer y respetar a las personas que Dios ha llamado al ministerio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias te damos por la oportunidad.